La ley seca, una ley que prohibía la fabricación, venta y consumo de alcohol. Fue el incentivo que motivó a muchos a crear mercados negros que favorecían a un grupo de mafiosos, quienes vieron en la prohibición una razón para obtener jugosas ganancias. Una de las personas más destacadas en ese periodo fue Al Capone, quien murió después de 4 días de neumonía, y hoy te contaremos las últimas horas de este gángster estadounidense. Su nombre, Alphonse Gabriel Capone, nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899, conocido como Al Capone o Scarface, es decir, cara cortada, apodo que recibió debido a las cicatrices que tenía en el lado izquierdo del rostro provocadas por navajazos. Capone era hijo de inmigrantes italianos provenientes de un pueblo de la provincia de Salerno en Italia. Su padre, Gabriele Capone, era un humilde vendedor de legumbres en una tienda y luego fue un barbero. Su madre, Teresina Raiola, fue una costurera. Ambos procrearon en total 9 hijos. La familia Capone viajó desde Italia hacia Nueva York en 1893, donde Gabriele trabajó como barbero. Cuando tenía 14 años de edad y con un 5º grado en la escuela, abandonaría los estudios después de ser castigado por sus repetidas ausencias y por golpear a una profesora. Después de eso, consiguió trabajo en una confitería, de mozo en un local donde se juegan bolos y finalmente en una fábrica de cartón. En sus tiempos libres, solía ir con su padre para jugar cerca de un billar donde llegó a ser campeón del barrio. En esa época, Capone conoció a un gángster llamado Johnny Torrio, quien era 17 años mayor que él y estaba formado en las bandas de Manhattan. Torrio era una de las personas de carácter reflexivo que prefería la diplomacia y la alianza antes que la violencia. Sin embargo, no dudaba en usarla implacablemente si no había otro remedio. El joven Capone aprendió de Torrio hasta el punto de convertirse en su mentor y él en su mano derecha. Torrio introdujo al joven en diferentes bandas juveniles de ladrones como The Junior 40 Thieves, Five Points Junior o los famosos Five Points Gang, la banda juvenil más peligrosa de aquellos tiempos, cuyo negocio principal consistía en dar golpizas por encargo y los asesinatos costaban $100. Aquí fue donde comenzó la carrera criminal de Capone y donde aprendió a manejar los puños y las armas. Después se convirtió en guardaespaldas del mafioso Frankie Yale y de Antonio Torelli, quien lo encomendaba tareas como extorsionar a los diferentes propietarios de negocios para que les cediera parte de sus beneficios. Al Capone se trasladó a Chicago entre 1919 a 1921 a petición de su mentor Johnny Torrio, el cual tenía bajo su supervisión los burdeles y gestionaba personalmente los sobornos de los contactos políticos y policiales que servían de cobertura a sus negocios ilícitos. En 1920, la ley seca entró en vigor, convirtiéndose en una herramienta para crear un nuevo negocio que prometía fabulosos ingresos por el contrabando y la venta ilegal de alcohol. Sin embargo, Giacomo Colosimo, el jefe de Torrio, prefería seguir con sus negocios y tenía miedo de entrar en la venta de alcohol porque era delito federal. Poco después fue asesinado y el mando fue ejercido por Torrio, dejando a Capone en la dirección ejecutiva de la organización. Al poco tiempo, Torrio viajó a Italia y dejó Capone todo el mando de la banda más poderosa de Chicago. Capone contaba en sus filas con un aproximado de 700 a 1000 hombres entre maleantes, matones y pistoleros, más aquellos que eran aliados temporalmente. Hacia 1926 ya ejercía el control del crimen en la ciudad, esto tras eliminar a todos sus rivales y controlar el resto de bandas excepto a 2, la de Joe Aelio y la de Bugs Moran. Ante esta situación, Capone tomó medidas y en menos de un mes sus hombres acabaron con la banda de Joe Aiello. Finalmente, los enfrentamientos entre bandas culminaron con el acribillamiento en un garaje de los 5 jefes de la banda de Bugs Moran por parte de unos gángsters disfrazados de policía, pero Moran logró escapar a pesar de ser herido. Pese a este carácter irascible, Al Capone aprendió a ser magnánimo con los pobres y humildes. Se mostraba ante la prensa con una cara de hombre benefactor, aunque lo único que le interesaba era el beneficiar su imagen pública.
contando con que la mayor parte de la opinión común estaba en contra de la ley seca. Cuando estalló la Gran Depresión en 1929, Capone creó un comedor de beneficencia que distribuía alimentos entre los desempleados como sopa gratuita y leche entre los niños de las escuelas. Ya con el control de Chicago, se convirtió en el rey de Lampa. Tenía en su nómina al alcalde, al jefe de la policía y al 60% de sus efectivos. Y gracias a esto consiguió enriquecerse gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionado por la ley seca y a través de su vasta red clandestina de salas de juego. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a $100 millones. A pesar de que Al Capone hacía sus negocios con hombres encubiertos y no habían registro de que lo vincularan con esas ganancias, las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron rastrearlos por evasión de impuestos, que al fin y al cabo era lo mejor y probablemente la única manera de encerrarlo. Fue perseguido por Eliot Ness, uno de los agentes de la Oficina de Prohibición contra los Contrabandistas, junto con otros miembros llamados los Intocables. Para una ciudad como Chicago, acostumbrada a la corrupción, estos hombres eran incorruptibles. Sería un trabajo de inteligencia lo que terminó llevando a la caída del líder de la banda. Edward O'Hare, el abogado que le servía como asesor en los negocios, actuó como agente encubierto y ayudó a descifrar la contabilidad de Capone y averiguó que el jurado que había de dictar la sentencia sobre Capone había sido sobornado, por lo que el juez del proceso, Wilkerson, ordenó reemplazarlo por otro a mitad del juicio. Sin embargo, Al Capone logró vengarse a la larga, ya que hizo que asesinaran al abogado traidor en 1939. El proceso y acusación ocurrieron en 1931. Al Capone fue declarado culpable en 5 de los 23 cargos y sentenciado a 11 años en una prisión federal el 17 de octubre. Al principio fue enviado a prisión en 1932, sin embargo, el gángster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde este centro, por lo que se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934. Aquí Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. Tras revocarse la ley seca en 1933 y con su líder bajo confinamiento, el imperio de Capone pronto comenzó a debilitarse y a desmoronarse. A mediados de 1930, Capone era uno de los reclusos más famosos de la cárcel y se entretenía tocando el banjo y la mandolina. Pero comenzó a mostrar signos de demencia, probablemente a causa de una sífilis sin tratar que contrajo al tener intimidades con damas de compañía en su adolescencia. Después de pasar sus últimos años recluido en el hospital de la prisión, fue liberado en 1939. Estando libre, se retiró a una de sus propiedades en Miami con su esposa. Ya no podía caminar, decía incongruencias y babeaba sin control. Sería el 21 de enero de 1947 que sufrió un derrame cerebral y murió en su bañera 4 días después con 48 años de edad. Fue enterrado en el cementerio Mount Olivet con un escrito en su lápida que dice: Jesús mío, ten compasión. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Conocías la historia de Al Capone? ¿Crees que debió ser encarcelado por más tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios.